impacta con tu presentación. ¿Qué pasa cuando vas a hablar con alguien, vas a vender una idea, vas a proponer algo y tu cliente o tu prospecto empieza a ver la hora o empieza a sacar el celular? Yo soy Erika del Salto y el día de hoy vamos a ver cómo hacer que la persona que te escuche sueñe contigo. Necesitamos de una gran idea. ¿Una gran idea para qué? Para que puedas transmitir correctamente lo que tú quieras decir, para que puedas comunicar efectivamente el mensaje que quieras dar. Entonces, tú te preguntas, ¿quién te enseña a transmitir lo que sabes? ¿En la escuela? No. ¿En el colegio? No. ¿En la universidad? Tampoco. O muy pocas, tal vez. ¿Qué pasa cuando nadie te enseña? Lo tienes que aprender tú solo. Ahora debemos preguntarnos, ¿para qué debo saber transmitir lo que sé? Porque fíjense que vienen ingenieros, profesionales muy inteligentes con unas ideas bravasas, con unas ideas espectaculares, pero pasan 20 minutos y no les terminas de entender lo que quieren vender. Entonces ahí te preguntas, ¿qué es más importante, el proyecto o cómo lo estoy vendiendo, cómo lo estoy comunicando? ¿Qué pasa en tu cabeza que tú dices, voy a trabajar un montón, voy a esforzarme, voy a pensar, voy a diseñar, voy a hacer un proyecto increíble, pero a la presentación no le voy a dar importancia? Entonces lo que haces es un montón y tu presentación no es tan buena. Y la gente, en la mente de la gente no pasa eso. ¿Qué pasa en la mente de las personas? Que tu presentación es tu trabajo, es lo que tú has hecho. Porque si no lo sabes transmitir correctamente, las personas van a decir, sí, me pareció interesante, pero... En cambio, hay ideas que no son tan buenas, hay ideas que no son tan grandiosas, pero por la forma en la que se las vende, las personas se quedan, ¡wow! ¡Qué ideaza! ¡Qué grande! ¿Por qué? Por cómo lo expresó, por cómo lo dijo. A eso en psicología se lo llama el efecto halo. Si yo les preguntara a ustedes, a primera vista, a simple vista, ¿cuál de estas dos mujeres es empresaria y cuál de estas dos mujeres es empleada doméstica? La mayoría de las personas me ha respondido, ella es la empresaria y ella es la empleada doméstica. Pasa que en la realidad no es así. Pero el efecto halo es justamente eso, es justamente cómo nuestro cerebro funciona y cómo a simple vista, a primera vista, tú generalizas algo, solamente por su aspecto físico, ¿ok? Entonces, a esta mujer como no se le ve tan arreglada, se le ve muy sencilla, muy normal, se le ve como de un trabajo promedio. En realidad, ella era la empresaria y ella es la secretaria. Pero ella como se le ve más bonita, más arreglada, las personas por efecto halo, por generalizar, piensan que ella es la mujer exitosa. Inclusive si yo les preguntara, ¿en qué tipo de casa creen que vive ella y en qué tipo de casa creen que vive ella? Una estudiante mía me respondió, la casa de ella es linda, es amplia, tiene espacios verdes, es muy bonita, es lujosa. La casa de ella es modesta, es humilde. ¡Wow! O sea, qué gran diferencia con lo que en realidad es, ¿ok? Si yo les preguntara, ¿en qué creen que trabaja él? La primera idea que se les venga. Otra estudiante me dijo, yo creo que él es tatuador. Yo creo que él trabaja en un lugar en donde se hacen piercings, ese tipo de cosas. ¿Y qué pasa si yo les presentara a este señor? ¿Ven cómo en la realidad pueden cambiar? Entonces, ¿qué tal si lo cubrimos y lo ponemos el traje de la profesión de la que es él? Él es médico. Pero ¿qué pasa con nuestro cerebro? Que por efecto halo, si ve que tiene tatuajes, va a pensar, inclusive que es delincuente, que alguna cosa así, que probablemente no lo es, pero así es nuestro cerebro, como reacciona, juzga, realiza lo que son prejuicios. ¿Por qué? Por supervivencia, porque cuando tú vas caminando por la calle y de repente ves un hombre mal encarado, mal vestido, maloliente, con lacras en la cara, con cicatrices, ¿qué es lo primero que te imaginas? Es un ladrón, es una persona que me puede hacer daño, es una persona que me puede robar.
Entonces, ¿qué haces? Te cambias de calle. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ha identificado un aspecto de una persona con la que la relaciona con una persona que puede hacernos daño, que puede lesionarnos. ¿Qué pasa si por la calle tú vas caminando y un médico con su traje de médico pasa al lado tuyo? Hasta tú sacas el celular a ver si te ha llegado algún WhatsApp, porque no sientes ninguna amenaza. ¿Ok? Entonces, ese es el efecto halo, cómo nuestro cerebro funciona. Entonces, ¿qué debemos producir en nuestro oyente, en nuestro espectador, en la persona que nos está escuchando o viendo nuestra conferencia? Un efecto positivo, no un efecto negativo, ¿ok? Porque ¿con quién combatimos? ¿Con quién? Les pregunté primero que qué pasa cuando tú vas con una ideaza, con una propuesta increíble y de repente la persona con la que vas a hablar saca su celular. Ese es tu mayor enemigo, el celular. ¿Por qué? Porque combatimos muy fuerte, luchamos durísimo con que te ponga más atención a ti que al celular, porque en el celular está todo, en el celular hay redes sociales, en el celular está el chico o la chica que le gusta a esa persona, hay millones de cosas, pero tú tienes que ser mucho más cautivador para poder llamar la atención y que esa persona de lo que está viendo el teléfono diga, a ver, ¿cómo que dijiste? A ver, bloquea su celular, te escucho, repíteme por favor, me interesa lo que estás hablando. Eso es lo que debemos lograr. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Generando placer en el cerebro del otro. Ustedes van a decir, pero ¿cómo vamos a generar placer? Por supuesto, porque, por ejemplo, cuando te vayas a reunir con alguna persona, que esa persona diga, hoy voy a tener un día terrible, mañana es lunes, mañana tengo que trabajar todo el día, pero a las 5 de la tarde tengo una reunión con Paula. ¡Qué maravilla! ¿Por qué pasa eso? Porque probablemente tú ya has hablado con esa persona y esa persona gustó mucho de socializar contigo. Entonces, ¿qué generaste en esa persona? Placer. ¿Y cómo podemos generar placer en la otra persona? Que la otra persona diga, wow, qué chévere que es conversar con Erika, qué chévere que es conversar con Javier, que me siento bien. Porque generamos lo que es la hormona, la dopamina. La dopamina es una endorfina, es una hormona, es una sustancia que nuestro cerebro produce en estados de bienestar. Cuando nuestro equipo favorito mete un gol, dopamina, pura dopamina. Cuando la chica que te encanta te dijo que si quieres ser tu novia, dopamina, pura dopamina. Cuando consigues ese trabajo que tanto anhelabas, pura dopamina. O sea, esa sensación increíble cuando logras algo, cuando conseguiste cualquier cosa, es esta, ¿ok? Entonces, ¿en qué actividades podemos secretarla, generarla? Actividad motora, ejercicio. Por eso las personas que hacemos mucho ejercicio siempre nos sentimos bien, siempre estamos de buen ánimo, siempre estamos contando un chiste, porque el movimiento muscular, el disiparte, el ir a la naturaleza, lo puede generar. La recompensa y el placer. Nuestro cerebro es un adicto al placer. Por eso, cuando tú encuentras algo que te gustó mucho, quieres repetir la situación. Ejemplo, vas a un local y te atendieron increíble, te dieron un producto muy bueno, te atendieron espectacular, desde la llamada de hacer la cita, la secretaria te atendió muy bien, el guardia te saludó, tuviste parqueadero, cuando llegaste olía muy bien. O sea, cuando tuviste una experiencia holística, una experiencia muy positiva, tú quieres regresar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro funciona con recompensa y placer. Quieres volver a tener momentos buenos, momentos que ya viviste y que quieres repetir. Motivación, por supuesto. La motivación genera muchísima dopamina. La atención, la memoria, el aprendizaje, entre otras. ¿Okay? Entonces, esa es una responsabilidad súper grande que tenemos los docentes de generar en nuestros estudiantes el ¡wow, qué chévere! Ya mismo voy a tener la clase de esa profe. ¡Súper! Voy a ir corriendo a la clase porque es una clase que espero. El tip número 1 de neurocomunicación va a ser despierte el interés en tu presentación. Que la persona que se va a comunicar contigo diga súper, voy a estar con Gloria esta tarde, qué chévere. Otro tip es sé novedoso, disfrázate, cuenta datos extraños.
Pasó que a mis estudiantes, para yo enseñarles algo, me disfracé del personaje. Yo sé que mis estudiantes nunca se van a olvidar de cómo yo me disfracé de ese personaje y nunca se van a olvidar de lo que les quise enseñar en ese momento. Es diferente a que yo solo lo hubiera hablado, hubiera dicho, sí, este dato, No. Otra cosa es que me disfracé, los hice vivir ese momento, inclusive actué. Entonces ellos nunca se van a olvidar de esa actuación, de que les hice reír inclusive. Y eso genera alta recordación. Cuenta datos extraños, utiliza objetos. Puedes, si quieres, por ejemplo, mostrar que la neurocomunicación tiene 3 partes muy importantes, que es el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal y la paraverbalidad o tonos de voz. Y si sabes que son 3 elementos, puedes utilizar un trípode. Te consigues un trípode y dices, miren chicos, la comunicación es como un trípode. Si una de las patas no funciona, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Entonces, cada vez que las personas recuerden esa conferencia, van a recordar el trípode, porque nuestro cerebro recuerda datos en imágenes, la memoria fotográfica. ¿Okay? Utiliza objetos y datos interesantes, datos extraños. El tip número 2 va a ser, atrae su memoria sensorial, que te vean, que te escuchen, que te sientan. Por eso es muy importante hacer reír a las personas, porque siempre te van a recordar como algo placentero, como algo muy chévere. ¿Quién te cae mejor a primera vista? De seguro él. ¿Por qué? Porque está sonriendo. La sonrisa sabemos que es un mensaje muy potente, no verbal, porque no estás hablando, solamente estás haciendo una gesticulación de bienestar. ¿A quién le pedirías la hora? ¿A quién te acercarías a pedirle la hora? ¿A él o a él? A él. Porque si le preguntas a él, quién sabe, hasta te habla. Entonces mejor no le dices nada y mejor te vas por otro lado, ¿cierto? Entonces siempre sonriamos, siempre demos un mensaje entusiasta sin hablar, sin que nadie ni siquiera conozca tu nombre, pero te ven pasar y dicen, ah, qué chévere, esa chica está feliz, tal vez está teniendo un día increíble. También hacer una pequeña reverencia cuando tú vas a vender un producto, cuando vas a hacer una propuesta, cuando quieres que te digan que sí, más claro. Tienes que mostrarte al servicio de la otra persona. ¿Cómo logras esto? Minimizando tu área y haciendo una pequeña reverencia, pequeña, no muy marcada porque se puede ver un poco raro, pero haciendo una pequeña reverencia. En este caso tenemos a lo que es Barack Obama y Donald Trump, que son 2 expresidentes y presidente de Estados Unidos, pero tienen una personalidad bastante diferente, bastante marcada, ¿cierto? Miren cómo saluda él, en respeto, en consideración a la otra persona. Él no tanto, a él no le importa mucho mostrarse sumiso. Entonces, el tip número 3 va a ser, maneja correctamente tu lenguaje no verbal. Como les había comentado, los componentes de la comunicación son 3. El lenguaje verbal, lo que yo hablo, por supuesto que es importante lo que hablo, pero fíjense que solamente es del 7% del 100% de la comunicación. El 38% se lo lleva mis tonos de voz. ¿Qué tonos yo manejo? Altos, bajos, pausas. Ven cómo mi mensaje se vuelve mucho más cautivador si yo sé manejar estos parámetros. Inclusive así es como funcionan las películas. En las películas no pueden estar todo el tiempo matando. No. O sea, un rato tienen que estar conociéndose, un rato tienen que estar haciendo chistes, otro rato tienen que estar besándose, algo muy sublime, muy sutil, y otro rato así a matar, intensidades. ¿Ok? Así funciona nuestro cerebro. Y el lenguaje no verbal, que se lleva más del 50% de la comunicación. Muy potente. Si yo les preguntara, ¿qué es el aburrimiento? Me dirían, es que te dé sueño, que ya no quieras estar ahí, que no te interesa el tema del que te están hablando. De hecho, el aburrimiento es una respuesta fisiológica a algo que no vale la pena. Cuando tú vas a una clase que sabes que el profe es aburrido, que no habla alto, los típicos profesores monotónicos que hablan en un solo tono 2 horas, qué cosa más terrible, tu cerebro no se conecta con eso. ¿Por qué no se conecta? Porque se conecta con lo que les había dicho, cambios de tono, movilizarse, 2 horas sentado una persona, terrible, se va a aburrir. Tenemos que saber conectarnos con el cerebro del otro. ¿Para qué? Para que sienta placer cuando nos va a escuchar y tú anheles tener esa clase con ese gran profesor que no te genera aburrimiento. Porque cuando te genera aburrimiento tu cerebro
piensa, ay no, esto ya está, no, o sea, de hecho ya, mejor pongámonos a pensar en otra cosa, en Júpiter, en si fue primero el huevo o la gallina. O sea, se puede pensar en todo, menos en estar ahí. Y eso es a lo que llamamos presentismo. Estás, pero no estás. La gente sabe que tú estás al frente dando una conferencia, pero sus mentes están en Plutón, pero menos ahí. Tip número 4, información en periodos. Debemos conectarnos con el cerebro de nuestros oyentes. Debemos entender cómo funciona la fisiología cerebral para los procesos atencionales. ¿Qué tiempo tu audiencia te va a poner atención? Porque de hecho el presentismo, así se hace una cosa espectacular, hay momentos que tu audiencia se va a ir. ¿Por qué? Porque tienen problemas, porque el hijo está enfermo, porque no saben si el marido les traiciona, no sé, cualquier cosa. Pero la cuestión es que tú debes ser tan impactante, tan cautivante, que los momentos de presentismo deben ser muy cortitos. Ah, estoy oyendo la conferencia, pero ay, me pongo a pensar que mi hijo, pero otra vez estoy acá, ¿ok? Entonces, así, debemos funcionar rápido. ¿Qué tal si yo les pusiera una diapositiva así? Por más que yo les diga no lean, van a leer. No lean esto. Si tu texto aparece todo junto, a mí me parecen terribles esas presentaciones en las que todo está lleno de texto, de unos papers ilegibles, de unos artículos científicos con palabras que nadie entiende, y empiezas a presentar eso en tu exposición, todos, qué pereza, ¿no? Entonces, no prestan atención ni al texto, ni a ti, no recuerdan nada y tu presentación no ha servido. Entonces, no pongamos mucho texto en la diapositiva. La que tiene que brillar soy yo. Por eso pueden ver que mi presentación está hecha en un PPT, en un PowerPoint, muy simple. Fondo blanco, fondo de cualquier color, llano, e imágenes, porque ellos van a recordar más las imágenes y que yo les estoy haciendo sentir mientras yo les comunico, ¿cierto? Tip número 5, no mucho texto, mejor fotos, el que tiene que brillar eres tú. Y años de conocimiento, años de estudio, se resumen a lo que mi mentor Miguel Figueroa lo llamaría choripán a la -1. ¿Pero qué es esto de choripán a la -1? Yo les pregunto, ¿en dónde está lo más rico de un choripán? Está en la mitad, ¿cierto? El relleno, el complemento está al principio y al final. Y los que saben un poco de matemáticas me van a decir qué significa a la -1. Invertirlo. Es decir, que lo más rico de tu presentación va a estar al principio y al final. ¿Por qué? Porque en el medio se puede dar lo que les llamaba el presentismo, el que las personas se van. Pero si tú haces en un inicio una presentación impactante, llegas con un dato, llegas disfrazado, llegas con alguna cosa novedosa, todos se hiperconectan contigo al inicio y dicen, wow, esta conferencia va a estar bravaza. Y ya, das toda la información, hay momentos que las personas se van y fisiológico, funcionamos así, somos seres humanos todos. Pero cuando tú dices, bueno, y para finalizar, todos se hiperconectan otra vez. Entonces, al principio y al final debe estar lo más importante de tu presentación. Tip número 6. Lo más importante al principio y al final. Choripán a la -1, de Miguel Figueroa. Y la participación. Obvio, la participación es indispensable, porque si yo me paso aquí hablando 50 horas, bueno, no pongamos tanto, 2 horas, los niveles atencionales de mis espectadores no van a estar súper conectados todo el tiempo, a menos de que yo les haga participar. Y un tip muy importante de neuroventas es colocarles el nombre. Porque no es lo mismo que yo digo, chicas, participen, chicas, una voluntaria, que yo diga, Laura, cuéntanos, ¿tú qué opinas de esto? Esteban, ¿tú qué harías en este caso? Es diferente, porque si yo les llamo por su nombre, ellos van a darse cuenta que es a ellos, es muy puntual. Es un tip súper importante en neuroventas y en todo. Cuando voy a exponer a un grupo de profesores, cuando voy a defender mi tesis, cuando voy a
exponer cualquier tema. Súper importante saber el nombre porque ahí es mucho más personal, se conecta mejor. Tip número 7, genera recordación. ¿Por qué? Porque hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que las personas en unos años, si te ven por la calle, tal vez no se acuerden de tu nombre, tal vez no se acuerden qué conferencia le diste o profesor de qué materia fuiste, pero nunca se van a olvidar cómo los hiciste sentir. Entonces, ¿cómo generamos recordación? Dependiendo de qué sensaciones les hiciste tener el momento que te comunicaste con ellos. Y una de las hormonas que nos ayuda muchísimo en esto es la oxitocina. La oxitocina es una hormona, es una neurotransmisor, catecolamina, sustancia, como lo quieran llamar, de la aceptación social. ¿Ok? Entonces, cuando yo me siento aceptado, me siento seguro, me siento tranquilo. ¿Y cómo genero esto? Con asentir. Cuando tú estás conversando con alguien y le quieras hacer sentir que estás conectado con esa emoción, que estás entendiendo lo que esa persona te está comentando, te está contando una dolencia, alguna cosa, tú solamente con asentir, con hacer esto, la otra persona dice, me está comprendiendo, me está escuchando, soy importante para él o para ella. ¿Ok? Tip número 8, generar bienestar en el otro, que el otro se sienta conectado, porque nos ha pasado que nos hemos comunicado con alguna persona y de repente tú le dijiste algo, pero esa persona sacó su teléfono o empezó a ver el reloj y tú dices, no, o sea, en realidad no estoy siendo tan importante para esta persona, mejor ya no le cuento nada, le hiciste sentir mal. Tal vez no quiera volver a hablar contigo. Entonces, pero si le generas bienestar, va a querer volver a comunicarse contigo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es muy importante también? Espero que todos estos tips de neurocomunicación lo estén apuntando con un lápiz o un esfero y un papel. No como los millennials, yo soy millennial, lo solemos hacer en iPad o yo lo voy tecleando, yo lo voy digitando, yo voy tomando foto. Nunca ves la foto, nunca viste la foto nuevamente. Es mejor escribirlo, porque si yo te pregunto, ¿cuántos años tu cerebro, el cerebro del ser humano ha pasado haciendo escritos, ha pasado haciendo gráficos, ha pasado haciendo esta dinámica? Miles de millones de años con los egipcios, con todo lo que nos han dejado, todos los escritos, los papiros, todas esas cosas. Entonces miren cómo nuestro cerebro ha evolucionado atrapando mejor la información, escribiendo. ¿Esto hace cuánto tiempo lo tenemos? 20, 30, no sé, pero son pocos años en relación a esto. Entonces mejor escribir, puño y letra. ¿Por qué? ¿Y por qué hacemos esto? Porque fíjense que la información entra, pero si no la escribimos, no se queda y se va. ¿Qué pasa si yo hago que la persona inclusive parafrasee lo que yo estoy diciendo? Le digo, tip de neuroventas, de llamarle por el nombre a la persona, Jorge, cuéntame, ¿qué entendiste de lo que acabo de decir? Entonces el cerebro de Jorge va a procesar lo que yo dije y lo va a parafrasear, lo va a decir en sus palabras. O lo va a leer de lo que él ha escrito y me va a explicar en sus palabras. Ahí la información se queda. Ahí estoy segura de que va a generar mucha más recordación. Y obviamente va a salir un poco de información porque nuestro cerebro es muy selectivo con lo que se queda, pero la mayoría se va a quedar en su cerebro. ¿Listo? Tip número 9, decodificar. Lo llamamos decodificar o parafrasear la información. Haz que la información la hagan suya. Lo que tú estás explicando en tus palabras, que las personas lo digan en sus palabras y lo escriban en sus palabras. Ahí se queda mucho más toda la información. Y en la línea evolutiva del hombre tenemos lo que es cómo fuimos cambiando de posición, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba cuando hace muchos años atrás caminábamos de esta forma? Teníamos una parte dorsal que nos protegía de algún golpe, de alguna situación cualquiera, y nuestra parte ventral estaba protegida. Yo te pregunto, mira tu brazo en este momento. ¿Qué parte es más dura, esta o esta?
esta, ¿cierto? Inclusive es más bronceada, es más dura la piel, a diferencia de esta es más clara y más débil. ¿Qué pasó cuando pasamos a esto? A caminar en dos pies, que exponemos toda nuestra parte ventral, nuestros órganos vitales, nuestro cuello, queda expuesto. Es por eso que el miedo, si yo te dijera, exprésame corporalmente el miedo, tú harías esto. Tu inconsciente te acaba de decir, protege tus áreas más vulnerables, tu cuello, tu tórax, porque ¿por dónde le atrapa un felino a una gacela? Por el cuello. ¿Por qué no la atrapa por la oreja? ¿Por qué no la atrapa por la pierna? Porque su inconsciente sabe que si la atrapa por el cuello va a morir más rápido, ¿cierto? Entonces lo primero que protegemos son nuestras partes más débiles, más vulnerables. ¿Y qué sucede cuando estamos enojados? Como por ejemplo, doña Florinda y don Ramón. Aquí, sin palabras, sin saber qué se están diciendo, sabemos que están peleando, ¿sí o no? Miren cómo expande su área, cómo se muestra fuerte, cómo se muestra dura y muestra sus partes más dorsales, muestra toda su dureza. Miren, un rapero, por supuesto, un rapero se debe mostrar duro ante el sistema porque está refutando que no acepta. Se tiene que mostrar duro. E inclusive las gafas funcionan como amplitud de la zona. Cuando te vuelves más amplio, más grande, te vuelves más peligroso para el otro. ¿Listo? Ellos están totalmente ventrales. ¿Ven? Muestran partes ventrales, sonríen. Inclusive mira esta chica cómo muestra el cuello. Tú nunca le mostrarías el cuello a alguien con quien no te sientes seguro. Nunca. Es inconsciente, es biológico, es antropológico. Entonces, miren, ella se siente muy tranquila, muy segura, inclusive está mostrando bienestar, sonríe y expone cuello, ¿ok? Por eso los conferencistas nunca debemos ponernos cuellos de tortuga, porque a mi audiencia yo le debo mostrar que yo estoy tranquila, que aquí, miren, inclusive muestro partes ventrales. Muy difícil que una persona que haga esto y que sonríe, que te muestre cuello y partes ventrales, te caiga mal. Por eso cuando, por ejemplo, tú entras a un mini market y está una señora cara de palo y tú le sonríes, buenas tardes, ¿cómo está? Disculpe, tal vez, ay, le caes bien, inconscientemente le caes bien. ¿Por qué? Porque te has puesto a su servicio. No estás enfrentándola, no estás mostrándote dorsal, mostrándote, imagínense, inclusive el mentón arriba significa orgullo, significa que tú eres déspota, que te crees más que el resto, por eso estás por encima. Miren qué diferente a hacer esto. ¿Ven? Muy diferente. Y todas estas cosas utilizan los políticos al hacer campaña. Al hacer campaña, los políticos son muy inteligentes y se muestran muy ventrales, sonríen, se toman fotos viendo al horizonte, haciendo como que hay esperanza para nuestra patria. Van a los barrios pobres, abrazan a los niños, los cargan, bueno, hacen un sinnúmero de cosas para mostrarse ventrales, para mostrarse sociables, para mostrarse que están con el pueblo. Pero ¿qué pasa cuando ganan? ¿Qué pasó con toda esa ventralidad? Se vuelven dorsales, de lo que están abrazados a los niños. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa cuando ya llegan al poder? Se vuelven dorsales, ¿ok? Entonces debemos saber manejar nuestra dorsalidad o ventralidad de acuerdo a la situación. Tip número 10, cáeles bien. ¿Cómo puedes caer bien? Aplicando correctamente tu lenguaje verbal o no verbal. Yo soy Erika del Salto, estas son mis redes sociales, estaré gustosa en servirles en lo que pueda. Muchas gracias.